Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a dar comienzo a esta clase de los fundamentos de las doctrinas que estamos pasando. Amado Señor, vamos a orar primero, vamos a presentarnos delante del Señor. Amado Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias. Muchas gracias porque tú nos has regalado un día más delante de tu presencia. Gracias por el regalo de tener vida, de tener salud, Señor, porque has guardado nuestras vidas, Señor. Gracias por este privilegio de poder estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor, buscando de ti. Yo te doy gracias, Señor, por todas las cosas que haces por cada uno de nosotros, Señor. En cada momento, en cada situación, gracias, Padre. Y en esta hora te entrego esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que se mueva, el que ministre, el que ore, el que haga todas las cosas, Padre. En el precioso nombre del Señor Jesús, amén y amén. El fundamento de hoy se llama la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿lo encontró? Ahí está. Ya. Se llama la deidad del Señor Jesucristo. Nosotros en esta deidad vamos a aprender realmente a conocer más profundo a Jesús, la persona de Jesús, ¿ya? Dice que nosotros no estamos hechos para vivir solos, especialmente como seguidores de Jesús. ¿Se ha dado cuenta que muchas personas creen que pueden seguir a Jesús a su manera, que no importa que no nos congreguemos, todas esas cosas? Pero no es así. Dice que el discípulo crece mejor en la comunidad. Si estamos juntos, crecemos mejor, porque nos relacionamos el uno con el otro, nos conocemos, compartimos, a lo mejor diferentes opiniones. Usted tiene una opinión diferente a la mía, ¿cierto? Y así nosotros vamos creciendo juntos, ¿ya? Ahora Jesús mismo modeló este concepto al reunir a un pequeño grupo de seguidores para vivir y ministrar junto a Él todos los días. Él juntó a sus 12 discípulos y Él los guiaba para todas partes y en todo momento Él estaba pendiente, noche y día, hablando con ellos, enseñándoles su doctrina, su forma de ser, de seguir, ¿ya? Dice que nosotros debemos ser iguales, de la misma forma, de la misma manera nosotros tenemos que ser. Ahora, ahí está una pequeña introducción, la que yo le estoy resumiendo en este momento. Ya dice que también nosotros, dice, creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la deidad, hermano, el otro párrafo.
Dice, creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creemos en qué? En su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, en su muerte vicaria y expiatoria, en su resurrección física y en su ascensión para estar a la derecha del Padre. Y también creemos en su futuro regreso personal a la tierra con poder y gloria para reinar durante 1000 años. Esto está en Mateo 1:23. ¿Alguien que lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Amén, hermano. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien, que le había dado un texto, no sé. ¿Usted lo tiene, hermana? Vuelva a leerlo. Ahora sí. Gracias. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y otra persona que le di, no sé, Juan 1:1. ¿Alguien lo tiene, el texto? ¿El 1:1? Ya. Amén. En el principio era el Verbo. Amén. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí está asumiendo la deidad de Jesús y su nacimiento. Ahora está afirmando. Ahora Filipenses 2:9-11. Ya, la palabra del Señor dice en esta mañana, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios y Padre. Amén. ¿Se da cuenta? En estos textos está afirmando. ¿Qué está afirmando? El nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal. Él tuvo que nacer como hombre, hacerse un ser humano, ¿ya? Y eso es ¿para qué? Para que nosotros conozcamos, porque Él nació de una virgen, pero nació como todos los seres humanos nacen en un vientre que era su madre María. Pero en esa misma circunstancia, Él no nació como nosotros que nos procreamos un hombre con una mujer. Él fue concebido del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Esto fue antes de que José la tomara como mujer, ¿ya? Porque después del nacimiento de Jesús, ella recién pudo estar con José. Además, el ángel también le dijo hasta el nombre, le dijo Dios con nosotros, que era Jesús, es su nombre. Ya Jesús es el Salvador, significa Salvador. Pero también le dijo que se iba a llamar Dios con nosotros. Y Dios con nosotros significa que Dios está conmigo, está con ustedes. Significa eso. Es lo más hermoso para nosotros saber que Dios está con nosotros, que Él vive con nosotros, vive dentro de nosotros. Y ese es Jesús, Jesús nuestro Salvador. Ya
nuestra fe cristiana está basada en la comprensión de que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados también, siendo Dios en la carne. Solo Él estaba excepcionalmente capacitado para esta situación, para vernos, ¿ya? Para dar esa sangre por nosotros en aquella cruz. Solo Él fue capacitado porque el Padre lo engendró con una sola misión, ¿ya? En María. ¿Ya? Entonces, ahora la otra parte, hermano, por favor. Ya, ahora, imagínense, Jesús como hombre, como hijo de Dios, si pudiéramos nosotros hablar de Jesús, si pudiéramos nosotros hablarle a otras personas y decirle realmente quién es Jesús para nosotros, si pudiéramos escoger a otra persona y decirle que tomara ese lugar, ¿lo tomaría? No lo podría tomar por nosotros. Porque desde el Antiguo Testamento habían muchas cosas que se podían hacer ya y no hubo ninguna persona que pudiera tomar ese lugar para la redención, porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguien tiene ese texto? Ese es, a ver, se me perdió. Romanos 3:23. ¿Alguien tiene ese texto? Yo lo pasé, se lo di a alguien. Ya. ¿No? Ya. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Se da cuenta por qué tuvo que venir Jesús a esta tierra? Porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Por el primer hombre que pegó, nosotros también sacamos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, para tener redención, nosotros teníamos que estar destituidos. Pero para tener esa redención, Jesús vino hecho carne como un hombre. Dios se hizo ser humano. Entre las muchas cosas difíciles de entender acerca de Jesús está la siguiente: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios y al mismo tiempo totalmente humano, Jesús se gestó en el vientre de María, como se le decían delante? Así sucede con todos nosotros como seres humanos, pero de diferente situación. Él fue sin pecado, pero nosotros necesitábamos un redentor. Y ese era Jesús. ¿Ya? Leamos Juan, ya lo leímos, Juan 1:1, el 14. ¿También? Amén. Amén. Gracias. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? El verbo fue hecho carne. Y el verbo era la palabra de Dios, ¿ya? Y era Dios mismo, hecho encarnado en Jesús, ¿ya? Entonces era el verbo y el verbo era Dios y Dios era con él. Ahora,
dice, bueno, como Él nació, se hizo hombre, Él tuvo también sus dificultades, como nosotros como seres humanos que lo tenemos a veces. Hecho carne, Él tuvo también voluntariamente como niño, nacer como niño, crecer como niño, tener a lo mejor necesidad del cuidado ¿de quién? De sus padres, como nosotros cuidamos a nuestros pequeños, ¿verdad? Entonces ahí está la naturaleza humana de Dios, ¿ya? Ahora, también como adulto, cuando Él creció, también tuvo a lo mejor dificultades, tuvo dudas, a lo mejor, pero Él nunca pecó. Y en su naturaleza humana también estuvo allí difícilmente cuando cargó, tuvo debilidades. Cuando cargó la cruz sobre su hombro, necesitó, se cansó, se cayó en varias ocasiones y le ayudaron en una ocasión, ¿ve? Nosotros también a veces necesitamos ayuda, por ejemplo, de uno de nosotros, ayudarnos. Cuando no entendemos las situaciones o cuando tenemos una duda o cuando tenemos una debilidad, yo me caigo en esto, en lo otro, contar con una confianza, ¿ya? Y también a la vez pedir esa ayuda, porque somos necesitados, somos una comunidad en la cual cada uno de nosotros somos necesarios. Ninguno de nosotros estamos por casualidad. Yo necesito de usted y usted necesita de mí. Entonces nosotros estamos para ayudarnos uno a uno y orar también por cada uno de nosotros. Dice que también en nuestras debilidades Él nos entiende, en nuestras limitaciones, en nuestras emociones. Dice Hebreos 4, 15, 16. ¿Quién tiene Hebreos 4, 15 al 16? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Se da cuenta? Nosotros en Él tenemos allí un sumo sacerdote que nos entendió, nos comprende y nos comprende ahora en este momento. Él comprende nuestras emociones cuando nos quebramos en alguna situación. Él comprende nuestras limitaciones, que a veces somos muy limitados para ciertas cosas, pero Dios es ilimitado. Él no tiene límite, pero nosotros como seres humanos sí, pero Él se pone en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Él lo vivió en carne como ser humano. Cuando estuvo aquí, cuando anduvo en la tierra, Él lo pasó, lo vivió, con la diferencia que Él nunca pecó. Ahora, en su naturaleza humana, también Él tuvo como humano, por ejemplo, compartía con mi hermano en delante y dice, Él como en la naturaleza humana también tuvo su carácter humano. Cuando hizo el azote de cuerda en el templo, ahí estaba actuando su humanidad. Cuando se enojó con Pedro, también estaba actuando su naturaleza humana, ¿ya? Pero como la deidad de Jesús, y esa es la que vamos a ver, que dice, a pesar de todo, Dios a la vez, dice, el sacrificio necesario que nos libra del pecado es 1 de Timoteo 2, 5, 6. Amén. Léalo, hermano. Gracias. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. ¿Se da cuenta? Él se dio en rescate. Ya ahí está la parte vicaria de Él.
que Él fue el sustituto perfecto. Ya no era que teníamos que matar un cordero, un rebaño para pedir perdón. Y el sumo sacerdote tenía que entrar allí al templo para poder, o sea, al tabernáculo para poder pedir perdón por una vez al año por nosotros. No, ahora cambia, ahora es diferente, porque hizo Él el sacrificio perfecto en la cruz. ¿Ya? Entonces Jesús fue el único que proveyó esa libertad del pecado al ser hombre y Dios a la vez. Ahora, la otra parte. Dios Hijo conquistó la muerte. ¿Quién tiene Juan 21:9? ¿Quién lo tiene? Juan 21:9. Entonces, otra persona que lo lea, por favor, la que lo tiene. Ya, amén. Amén, hermana. Toma. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos a los suyos. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Allí está la tumba vacía. Ellos todavía se sorprendieron tremendamente al ver ahí. ¿Ellos qué creían? Que se lo habían robado o que lo habían sacado y lo habían cambiado de lugar y no sabían dónde estaba. En cambio, vieron la tumba vacía porque no se daban cuenta, no se acordaron de lo que Jesús le había dicho anteriormente. Cuando estaba con ellos, les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombre y lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces, este fue el acontecimiento, que Él resucitó, pero no lo sabían, no se daban cuenta todavía ellos de lo que estaba ocurriendo. Entonces, como no se daban cuenta, estaban preocupados, estaban asustados, estaban nerviosos y todas esas cosas. Yo creo que a lo mejor si nosotros en ese momento hubiéramos vivido y hubiésemos sido uno de sus discípulos, a lo mejor posiblemente nosotros también nos habríamos sorprendido, porque nosotros la mente es tan rápida para olvidar que nosotros a lo mejor también, igual que ellos, nos habríamos olvidado de las cosas que nos dijo anteriormente, porque hacía poco que habían estado con ellos. Imagínense, estuvieron 3 años con ellos, con Jesús. Tuvo 3 años con ellos y sin embargo se les olvidaba a veces las cosas.
las cosas que Jesús les decía, o no la entendían todavía. Entonces, por eso, ahora ¿cómo se llama? De igual manera, dice que el Espíritu Santo nos ayuda a cada uno de nosotros a entender los testimonios que leemos en la Escritura que son verdaderas. El Espíritu nos testifica que Jesús es real y que está presente con nosotros. Juan 15, 26. A ver, ¿quién tiene Juan 15, 26? Ya. Amén. Amén. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Él va a dar cuenta, testimonio de lo que Él es y de lo que les dijo a ellos y nos dijo a nosotros, que esta palabra que tenemos ahora está recordándonos a nosotros, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que Tomás no creyó al testimonio de los demás discípulos? Tomás no estuvo presente cuando Jesús resucitó y primero se le presentó a los discípulos y les dijo, entró, estaban todos ocultos, todos escondidos ahí por el temor a los judíos que los andaban persiguiendo. Entonces Tomás esa vez no estaba, pero se presentó y le dijo, paz a vosotros. Es como aquí, si nosotros estuviéramos en este momento las puertas todos cerrados y de repente Jesús se para aquí en este lugar y nos dice paz y le dice, miren mis llagas, ya le muestra las manos, le muestra el costado donde fue también clavado. Y ahí ellos se regocijaron y como que les volvió el ánimo. ¿Por qué? Porque ellos estaban terriblemente asustados. Ellos creían que la esperanza, lo que ellos creían cuando Jesús estaba con ellos, que Él era el Mesías, lo conocían como el Mesías, lo reconocieron en ese momento y todo. Ahora la esperanza se había muerto. Ya no había más solución para ellos porque su líder ya no estaba en medio de ellos, entonces estaban todos atemorizados. Entonces por eso le dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él nos da ánimo, nos fortalece, nos recuerda la palabra y nos da vida, ¿ya? Esa es la vivificación, Él nos vivifica, significa dar vida. Y esa es la vida que hoy tenemos nosotros. Tenemos una vida llena del Espíritu Santo de Dios y por eso estamos aquí en este lugar aprendiendo cada día, buscando del Señor en nuestros hogares con una intimidad personal con Dios, ¿verdad? Por eso escudriñamos las Escrituras, como los hermanos de Berea también que escudriñaban las Escrituras cada día más. ¿Y cuál fue el resultado de escudriñarla? Es que ellos crecieron y fueron comunicando a otras personas y otras personas fueron creyendo en Jesús, porque daban testimonio de lo que Él había hecho en sus propias vidas. Porque, por ejemplo, un vecino mío o suyo puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. A lo mejor los conocieron en su juventud, qué sé yo, cómo eran, y ahora el cambio operado. ¿Quién opera ese cambio? Solo la transformación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ahora una pregunta. Dice que Él les dijo paz a vosotros, ¿ya? ¿Qué significa paz? ¿Ya? En Juan, es el que leímos, 20, que expresa acerca de la comprensión de nuestras dudas y que enfrentamos en la vida. Nosotros enfrentamos muchas cosas en la vida, tenemos dudas a veces, tenemos miedos, también tenemos miedos de repente. Tenemos pánico, tenemos a veces
también temor a ser criticado y nos escondemos, nos acobardamos. Pero dice también la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, si yo me considero hija de Dios, tengo que enfrentar esa situación. ¿Pero cómo la voy a enfrentar? Pidiéndole al Señor que me ayude y me dé valentía para enfrentar cualesquiera sea la situación que estoy viviendo en el momento, ¿ya? Sabe que Dios es tan misericordioso y tan bueno que siempre Él estuvo ahí relacionándose con la gente. Dice también que Él nos eligió a nosotros. Dios nos elige. Yo no salí a buscar a Dios. ¿Saben qué? Cuando él salió a mi encuentro, yo no salí, no tenía idea de quién era Él, porque mi familia era toda católica, pero de esas católicas que dicen, soy católico, pero no van nunca a misa, solamente cuando hay bautizo, casamiento, esas cosas. Y yo lo que conocía, como me crié con mi abuela, yo lo único que conocía el rosario, las ánimas benditas del purgatorio, porque a ella la escuchaba, y porque me llevaba... no sé, a veces de repente me llevaba a las novenas, esas cosas. Yo veía a María cuando se inclinaba ante el Jesús y las procesiones, todas esas cosas. Pero más allá, quién era Jesús realmente, personalmente, no tenía la más remota idea. ¿Qué es lo que significaba? Tampoco yo sabía que era María la madre de Jesús, pero quién era, por qué fue escogida, no lo sabía. Entonces nosotros tenemos el privilegio de que Jesús nos escogió a nosotros. Nosotros no salimos a buscarlo. Pero también quiero decirle, se me viene en este momento, que le tenemos que dar gloria a Dios por la sencilla razón de que Jesús vino a los suyos, o sea, a su pueblo, a los judíos, pero los suyos no le recibieron. Entonces ahí entramos nosotros todos los gentiles. La gloria y la honra le pertenecen al Señor, porque Él se manifestó. ¿Para qué? Porque Él murió en la cruz por todos nosotros, por toda la humanidad entera. Y los judíos creían que era para ellos nomás, ¿ya? Entonces no pensaron en los demás. Mas Jesucristo dio su vida por todos nosotros y ahí entramos nosotros. Y allí el Señor vino y nos escogió, nos eligió. ¿Ya? Y dice también, dijimos ya que por qué Tomás no le creyó cuando le dieron el aviso de que ellos habían visto a Jesús, que se había presentado delante de ellos, porque Tomás no estaba con ellos en ese momento. Entonces vamos a reflexionar y decir, Jesús es Dios. Desde que Jesús caminó por la tierra, la gente ha tenido que decidir qué creer con respecto a Él. Su impacto sobre la historia universal es innegable. Por supuesto, Jesús tiene renombre hasta el día de hoy, en todas las naciones, en todo el mundo. Él es Dios. También en su deidad hizo cosas que nadie más podía hacer. En primer lugar, se hizo hombre y sin pecado. Anduvo en la tierra, anduvo entre nosotros, Dios con nosotros, entre nosotros, caminó, ¿ya? Pero Él no pecó, una cosa. La otra, como deidad, como la naturaleza divina, Él hizo cosas que nadie las hizo. En la cruz, en la cruz. La segunda, Él hizo milagros sin número, milagros, sanó enfermos, sanó todo. Caminó sobre las aguas. ¿Ha sabido usted de alguien que caminaba sobre las aguas ahora? ¿O algún líder religioso de otras religiones que caminó sobre las aguas? Yo no he escuchado jamás, ¿verdad? Resucitó muertos, le devolvió el hijo a la viuda de Naín, del mismo cajón lo resucitó. ¿Por qué? Porque se compadeció
de esa mujer, porque ella era viuda y más encima era el único hijo que en Israel era el sustento, el hijo mayor, el hijo hombre, era el sustento de las viudas, porque las viudas eran desamparadas, nadie se preocupaba de las viudas, ¿ya? Entonces Dios hizo misericordia, tuvo compasión. ¿Acaso hoy no tiene compasión con nosotros y se duele cuando usted se duele? ¿Llora con usted cuando llora? ¿Está afligido cuando usted se aflige de alguna situación X? Jesús lo hace. Jesús nos mira. Él conoce su corazón, su intención, mi corazón, mi intención. Él la conoce. Conoce mis necesidades. Conoce por los periodos que paso. A lo mejor muchas veces nosotros caímos y levantamos, aunque no queramos hacerlo, pero somos así, porque tenemos una naturaleza humana, ¿ya? Y esa naturaleza humana a veces nos hace flaquear en muchas cosas. Pero cuando Dios viene y me dice, mírame a mí, aquí estoy yo, la cosa cambia. Dios viene y lo restaura y lo levanta y le dice, yo te amo, yo di mi vida por ti, no se te olvide que yo te amo y que yo estoy aquí. Dios hace todas esas cosas por cada uno de nosotros. Esa es la naturaleza divina de Dios. Dios es humano y también es divino. Y Él es el único que nos puede librar de tantas cosas. Ahora hay una pregunta, ¿se acuerda la pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos? Les preguntó, le dijo, ¿quién dice la gente de mí? ¿Y qué le dijeron? Ellos dieron diversas cosas, diversos temas. Ya dijeron, unos creen que es Juan el Bautista, otros creen que es Elías que resucitó, otros creen que es un profeta que resucitó, ¿ya? Pero ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y ahí dice, Pedro contesta y dice, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. ¿Cuántas veces Dios se ha revelado a su vida? ¿Cuántas veces Dios se ha revelado a su corazón? ¿Acaso no tuvo un encuentro usted personal con Dios íntimo? Dios se manifestó a su vida, se manifestó a su corazón y le dijo, aquí estoy. ¿Recuerda usted la manifestación del Espíritu de Dios, del Señor, cuando salió al encuentro de su vida? ¿La recuerdan, verdad? Porque yo lo recuerdo vivamente y nunca me he olvidado el Señor cuando me habló y de dónde me sacó y me llamó. Y por eso nosotros estamos aquí, agradecidos de Él profundamente, de que Él fuera el que nos escogió, el que nos eligió. Entonces, por eso nosotros le amamos, ¿verdad? Pero Él nos amó primero. Nos amó de pura gracia, de puro amor que era, porque Él tiene un amor incondicional. ¿Qué dice Juan 3:16? Gloria a Dios, repítalo fuerte, dígalo. Gloria a Dios, Él nos ha dado vida eterna. Créalo que en este momento nosotros tenemos vida eterna. Y esperamos ¿qué? Esperamos la resurrección de nosotros. El mismo Espíritu Santo que levantó sobrenaturalmente de la tumba a Jesucristo, también nos va a levantar a nosotros. En ese mismo Espíritu que hoy vive en nosotros, que hoy mora en nosotros, nos va a levantar y nos va a resucitar y vamos a estar allí
¿ya? Junto con Él, que es nuestra viva esperanza. Esa esperanza la tenemos viva aquí en nuestros corazones, porque hoy, en este mismo momento, en este mismo tiempo que estamos viviendo ya los últimos tiempos y estamos viendo todas las señales ya cumplidas, es que nosotros estamos esperando en cualquier momento que Dios venga por nosotros, ya sea individualmente o ya sea personalmente. Pero este Jesús que hoy estamos conociendo más profundamente, a lo mejor para algunos, otros a lo mejor ya la tenían clara, más clara la palabra de Dios, qué sé yo, es el mismo que Él vendrá con sus santas decenas, dice, de ángeles a buscarnos. ¿Ya? Entonces nosotros ahora, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos de Jesús? ¿Qué cree de Jesús? ¿Qué es Jesús para usted? Ahora Dios nos hace a nosotros en este momento esa pregunta. Y ahora ustedes, ¿quién cree que soy Jesús? ¿Qué significo en tu vida? Jesús nos hace la pregunta, ¿qué es para usted Jesús? ¿Qué es para mí Jesús? ¿Cómo lo tengo? ¿Lo tengo solamente porque es Salvador y me salvó y nada más? ¿O si creo en la sanidad divina, lo tengo como mi sanador y suficiente? ¿O lo tengo más que eso? Porque Él es más que un maestro. Él es Dios con nosotros. Él es el Hijo de Dios viviente. ¿Ya? Y como el Hijo del Dios viviente, no es solamente un gran maestro, no es solamente un salvador o un sanador. Él es el Hijo de Dios y por supuesto tiene todo poder y toda autoridad. Él venció la muerte, la venció. Él es el vencedor. La muerte, esa tumba no lo pudo contener, porque con su poder sobrenatural y para mostrarnos su deidad y su soberanía, el gobierno que Él tiene sobre nosotros, sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre todo el universo, este es Jesús. Jesús, el Hijo del Dios viviente, del Dios todopoderoso. El Padre le dio toda autoridad sobre Él. Y asimismo, Jesús a nosotros como iglesia nos dio también autoridad y nos hizo la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, que alguien lo lea. Tenemos todo una gran comisión. Mateo 28, del 19 al 20. Amén. Amén, hermano. Léalo. ¿Quién lo tiene? Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, Él nos dejó una tarea a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Nos dejó una tarea y esa es la tarea, la gran comisión. Nosotros tenemos el deber de ir y proclamar este evangelio que se nos está enseñando, comunicándoselo, como decíamos en delante, el testimonio a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, y decirle, hablarle de las maravillas que Dios hace con nosotros y de lo que hizo y lo que seguirá haciendo, hablar, comunicarnos, y así se va trasplazando el evangelio
de persona en persona y se va aumentando la vida de Cristo en otras personas. Amén. Sí, esa es la gran comisión, entra en lo mismo. La predicación en la calle también, porque también a veces hay personas que no se ven ahí, no salen cuando uno está predicando en la calle, pero cuando yo antes salía, yo veía que corrían cortinas. Una vez me acuerdo que fui a predicar, fue la primera vez que por la gracia del Señor me invitaron como evangelista a Santiago. Y fui y me pusieron un camión como de 15, 16 metros que era para llevar, ¿cómo se llama? Cargas vineras. Y me pusieron y me hicieron una escalerita y me pusieron arriba. Y ¿sabe qué? Cuando empecé a entregar el mensaje, nunca me he olvidado que el mensaje que Dios me dio fue del llamado a Zaqueo. Y cuando yo empecé, estaba solamente las personas de la iglesia en ese momento, que eran como 10 personas, no había más. Era una calle larga, así, en Santiago. Entonces, resulta que no había nadie más, un momento, todo así. Pero cuando entregué el mensaje y me doy vuelta hacia atrás, porque era un callejón, una calle larga, y habían casas por detrás y casas por delante, yo me doy vuelta así como a hablarle a la gente, veo que un caballero estaba en una ventana. Después al rato salió para afuera y después se acercó. Y vi por allá que habían otras personas también, pero todas mirando así entre vidrio, entre cortinas, quiero decir. Pero empezaron de a poco a acercarse. Y cuando cerré mis ojos para orar y después abrí mis ojos, vi la gloria del Señor, estaba llena. Incluso habían personas con ruedas, con silla de ruedas. Entonces ahí me ayudaron a bajar y empecé a ministrar así, gente. Entonces la gente a veces no se muestra, pero empieza entre cortinas a oír, está escuchando igual. Y no sale para afuera algunas, pero algunas sí, pues algunas se arman de valentía y salen. Y ahí pueden ellas ser ministradas personalmente, entregarles el plan de salvación, hablarles de Jesús, quién es, el poder que tiene, la autoridad para sanar a esa mujer que estaba de silla de ruedas. Hermanos, le cuento para la gloria y la honra del Señor que yo la tomé de la mano y me acordé de la palabra de Pedro. Le dije, en el nombre de Jesús te ordeno que te levantes. Ponte de pie, porque no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Y el marido que estaba con ella me dice, no, si no se ha parado en 8 años. Pero ahora está Jesús aquí. No soy yo, le dije, Jesús. Y la paré. ¿Sabe, hermana, la gloria es para el Señor que ella se paró? Caminó y se fue empujando la silla de ruedas. Y de ahí después me llamaron, tuve que quedarme una semana y llamar por teléfono a mi jefa que me diera permiso, que después le pagaba los días, qué sé yo. Y me quedé como una semana en ese lugar. Y me llamaron otras iglesias, llamaban al pastor a donde yo estaba invitada y fui. Incluso una asamblea de Dios, eso fue en San Antonio, ahora que me acuerdo también. Y lo otro fue en Santiago, en ¿cómo se llama? No me acuerdo, ya las comunas, pero porque fue hace tiempo. Pero yo he visto la gloria de Dios, hermana. La he visto como Dios se ha manifestado. También una vez estaba en Playa Ancha, en la casa, en la iglesia de Pastor Milla, y sabe que hicimos una campaña evangelística en una rotonda que es el paradero, en el 5º sector, y que ahí llegaban todas las micros. Pero a mí en sueño, en visión, el Señor me mostró que fuera ese lugar. Y ese lugar se llama Los Molinos. Yo predicaba ahí en ese sector, que era malo ese sector en ese entonces. Y ¿cómo se llama? Había pura gente de mal vivir. Pero ahí el Señor me invitó y me llevó. Por primera vez, hermana, yo era bebita. Pero lo único que hacía yo era orar, ayunar y pedirle, Señor, enséñame, úsame,
para tu gloria y para tu honra. Y sabe, hermano, que me mostró una fuente así que saltaba con un ángel de agua vida. Y me dijo, de este lado, todos yo los bendigo. Pero este lado que es incrédulo, no haré nada. Y hasta el día de hoy está así. Y ellos crecieron y todo. Hermana, ¿sabe que había una niña que era dura para predicarle? ¿Ya? Y estaba con muletas, ¿ya? Y dijo, íbamos para su casa a hablarle, entregarle tratado, le hacíamos discipulado, todas esas cosas, pero era dura, no creía, era incrédula total. Ya, entonces en ese momento, de ese lugar, empezamos. Y yo me acuerdo que yo estaba al último, y allá estaba ¿cómo se llama? La plataforma que habían levantado para ese evangelismo. Entonces el pastor que estaba allí, estaba predicando, era un evangelista, y estaba predicando y hablaba, justamente tenía un tema de sanidad, y yo me puse así como a rodear toda la cancha, orando por toda esa gente, hasta que empezó a llegar gente. Lo hicimos como a las 7:30, 8 de la noche. Empezó a llegar gente y se llenó. Esa niña, de repente, yo estaba por allá y la vi por allá. Después la vi por allá. Después la vi por allá y así, hasta que llegó adelante. Cuando hizo el hermano el llamado, llegó adelante. Él bajó de la plataforma y le ministró. Hermano, botó las muletas y le pasaron el micrófono para que hablara y dijera lo que había pasado en ella. Y dijo que en esa misma cancha, jugando fútbol, porque ella le gustaba el fútbol, se había caído. Y tenía en los tobillos, en los dos tobillos tenía dos fierros, dos clavos. Y en las rodillas también tenía. Hermano, se dio como 30 vueltas saltando, gritando. Y así fue esa campaña. Todos llorábamos, todos gritábamos, alegría, gloria a Dios, al Señor está aquí. Y empezó a salir la gente de los departamentos, y llegó ahí. Tuvimos hasta como la 1 de la mañana ministrando con los hermanos. Por eso le digo, yo he visto la deidad, la presencia del Señor, la obra que ha hecho Dios. ¿Cómo no hemos de adorar a este Jesús maravilloso? Bendecir su nombre. Por eso en esta hora Dios nos hace esa pregunta. ¿Qué soy yo para ti? Jesús, ¿quién es para ti? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Es el Kyrios, el dueño, el amo de tu vida? ¿O simplemente es un personaje de la historia para ti? Yo quiero decirle que si para usted es un personaje de la historia grande, maravilloso, que hizo obra, conviértase de nuevo, por favor. Entréguese de nuevo al Señor y vea que Jesús es más que un personaje de la historia. Es más que un mero sanador o un maestro, como muchas religiones. Porque quiero decirle una cosa, que Jesús es el único líder que nosotros tenemos como cristianos, que se levantó de la tumba y la tumba está vacía. Y Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Él es nuestro mero intercesor, el más grande intercesor es Él. Cuando estoy angustiada, cuando tengo un problema, Él intercede. Y si peco, voy a las rodillas y le digo, Señor, perdóname porque he pecado, perdóname, ayúdame. Y el Padre, ¿qué hace? Me mira a través de Jesús, de su sangre, y le dice, Padre, perdónala. Acuérdate que di mi sangre en esa cruz por ella, por usted, por mí, por todos nosotros. Entonces, eso es lo más grande y lo más importante. ¿Qué cree usted ahora, después de todo esto? ¿Qué cree? ¿Cree que Jesús es Dios, pero también es hombre? Gloria a Dios, gloria a Dios. Créalo, porque Él tiene las dos naturalezas, humana y divina. Pero Él nunca pecó cuando estuvo con nosotros.
en el camino. ¿Ya? Entonces, ahora quiero decirles que busquen el texto lema, que lo vamos a repetir. Puse Juan 14, 6. Ahora recién estaba mirando también el mismo texto que está allá en la muralla. Juan 14, 6. Amén. 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 ¿Lo tienen todos? ¿Sí? ¿Lo encontraron todos? Lo vamos a repetir. En el nombre del Señor Jesucristo. Juan 14, 6. Dice 1, 2, 3. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? Juan 14, 6. ¿Se dan cuenta, hermano? Nadie puede ir al Padre, saltarse al Hijo y querer llegar al Padre para pedir alguna petición. Nadie puede hacerlo. Solo por medio de Jesucristo se llega a Él. Él es el único intermediario. No es María, no es Juan, no es Pedro, no. No, solamente por la sangre de Cristo, por medio de Jesucristo, llegamos a su presencia. Amén. Por el camino para llegar a la verdad y la vida. Amén. Que es Jesucristo. Así es. Vamos en ese camino, vamos camino a la perfección. Pero ¿cuándo seremos perfectos? Cuando estemos allá, en la presencia de Dios. Es el único. Ahora nosotros todavía estamos aprendiendo, día a día, estamos aprendiendo. Amén. ¿Alguna cosa que quiera decir? ¿Alguna acotación? ¿Alguna pregunta, hermanos? Que el Señor les bendiga. Yo en esta hora quiero dar gracias a Dios referente a lo que está hablando de la salvación. El día viernes, nuestro nieto que está con nosotros, con mi hija en casa, él empezó a hacer preguntas, quería saber de Jesús y todo. Y Enrique empezó a hablarle, yo le hablábamos, mi hija igual y todo. Y él recibió a Cristo en su corazón. Le dimos el plan de salvación. Él tiene 8 años y le dijimos que si él quería recibir a Cristo en su corazón para que viviera ahí en su corazoncito. Y él dijo, sí, dijo, tata, yo quiero recibirlo en mi corazón para tenerlo siempre. Entonces ahí nos gozábamos, lloramos, todo, porque cuando un niño se hace esa decisión, es tan grande, porque detrás de todas las cosas, Enrique, él tenía 9 años cuando llegó al Evangelio. Entonces, el Enrique me dice, es algo grande, y de ahí él ha permanecido hasta el día de hoy. Entonces, me dice, cuando uno, él que es niño y entiende, porque el Enrique le explicó en las palabras de niño, tratando de hablarle, entonces yo doy toda la gloria y la honra, porque Isamar también recibió a los 8 años al Señor, el Felipe a los 8 años y el Enrique a los 10 años. Entonces yo doy gracia y la gloria para el Señor, porque lloramos, contentos, felices. Mi hija también lloró, porque también ella se recordó cuando recibió a Cristo en su corazón, oramos por él, y fue algo maravilloso. Así que para nosotros toda la gloria y la honra para él. Amén. Amén, hermana. Qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando un niño reconoce al Señor. Amén, hermanos amados. Como maestros, hermanos amados, jugamos un papel muy importante en la vida de las personas. Y el domingo pasado a mí me tocaba hacer la clase en la noche, que
los que vienen al culto saben que hay una clase especial para los niños pequeños en la noche atrasito, ¿cierto? Y me tocó hacer la clase y una pequeña también aceptó al Señor. Pero ¿sabe cómo, hermano? El Señor la conmovió con una alabanza. Las hermanas estaban cantando y ella era una de mis ayudantes, porque tenemos ayudantes para las clases, porque a veces van muchos niños, y ella llegó llorando a la clase. Entonces, fundamentalmente nosotros como maestros, hermanos, debemos tener la claridad y la certeza y la convicción de que los niños son muy importantes en nuestras vidas y debemos ponerle atención en todos los aspectos y mirar cada mente sus caritas cuando hay conmoción en ellos. Y esta niñita llegó llorando y yo no sabía por qué lloraba, se acercó a mí, me abrazó, tuve que llamar a la hermana Lorena, la directora de la escuela dominical, para que se quedara con el grupo de los niños, la saqué aparte y le entregué el plan de salvación. Yo le doy gracias al Señor porque debemos tener eso en nuestros corazones, hermanos, que nosotros debemos como maestros, yo no soy una gran maestra, este año recién estoy haciendo clases, pero el Señor pone en nosotros el anhelo y el deseo de servirle a Él, como decía nuestra hermana Gladys, ¿ya? El Señor pone en nuestros corazones, hermanos, y debemos tener un corazón sensible para estas oportunidades, hermanos. Los niños están hambrientos de la palabra del Señor. Y hay niños con muchos problemas, hermanos amados. Y nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén, qué hermoso, hermano, cuando Dios se revela a un pequeño, porque ese pequeño es inocente, pero Él está escuchando porque ellos son como esponjita, todo lo absorben y es la mejor edad para enseñarle a un pequeño del Jesús, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermano, que yo tengo un hijo que no camina y tiene 2 niños, una niña y un niño. Y yo me voy a quedar a veces los fines de semana porque el día sábado se levantan tarde. Pues. Entonces mi nora me dice, venga los días viernes, se queda, porque así se acuesta con ellos y les cuenta. Entonces yo hace años le regalé una Biblia con monito. Y cuando voy, le cuento la historia a mi nieta, po, y se la leo, y por ejemplo, Jonás, y le hago las mímicas y todas esas cosas. Entonces le hablé eso, y el otro chiquitito, ese tiene 5 años, y él le sigue a ella, entonces él también las baila y todas esas cosas, y ese es bien peluzón, po. Entonces cuando llegó mi hijo en la noche, al trabajo le dijo, papá, ven, le dice, te voy a contar lo que la abuela Gladys me enseñó. ¿Qué te enseñó? Y dijo que tú también ibas a esa clase, pero tú también la tenés que saber. ¿Qué? Yo no voy hace años, dijo. Entonces dijo, ¿qué te enseñó? Y se subieron los dos arriba de la cama y saltaban y le contaba y le cantaban las mímicas de Jonás y de Zaqueo. Entonces yo a ellos le entregué también el plan de salvación y se lo enseñé así, hablándole como niño, como usted dijo, así. ¿Por qué? Porque son importantes dar el testimonio también a nuestros nietos de lo que nosotros creemos. Amén, hermano, vamos a pasar la ofrenda. Un hermano que me ayude, por favor. Hermano Rodrigo, ¿me ayuda? ¿Y usted, hermano? Por favor.